¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Federico Mutoni y vamos a estar conversando sobre las perspectivas del mercado laboral hacia el 2017 y también hacer un balance de 2016. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Gracias por la invitación, Nicolás, un gusto estar acá. Bueno, a ver, se preveía un 2016 un tanto complicado en cuanto al desempeño del mercado laboral. Me acuerdo que en el correr del año lo hemos conversado. ¿Estuvo dentro de lo esperado o en algunos sectores mejor? El año 2016 fue un año difícil para el empleo, pero quizás no tanto como se esperaba. Lo importante es que al final del año estamos viendo un leve repunte y eso nos hace tener una perspectiva algo más alentadora que la que teníamos cuando terminamos el año 2015. Pero sin duda fue un año desafiante donde varios factores hicieron que el empleo estuviera desafiado, ya sea por una conflictividad laboral que, si bien fue menor a la del año anterior, fue fuerte comparada con la de otros años. Algunas industrias que les cuesta mucho todavía generar empleo, salvo las industrias más fuertes como son las industrias que están en las zonas francas, y de alguna forma la competitividad de algunas empresas que sigue desafiada y su rentabilidad sigue amenazada. Pero digamos que para terminar el año tenemos una perspectiva bastante más favorable, tenemos una tasa de desempleo muy menor a la que teníamos en los mismos registros del año anterior, un punto porcentual por debajo, más de un punto porcentual por debajo de la que teníamos, por ejemplo, en octubre, que es el último dato, en octubre del año pasado, y una tasa de empleo también mejor. Entonces eso nos hace ver con cierto optimismo el comienzo del año, al que se agrega una temporada turística en donde se prevé que sea exitosa, por lo tanto eso nos va a ayudar también en el empleo. Claro. Dejó varios cabos sueltos ahí para poder profundizar y trataremos de ingresar en cada uno de ellos, o por lo menos en la gran mayoría. Mencionó al pasar algunas industrias a las que les cuesta generar empleo. Por ejemplo, ¿en qué sectores? Bueno, leíamos hace poco tiempo en la prensa que había alguna industria del sector automotriz que estaba enviando personas al seguro de desempleo y que iba a reducir su producción. Ese es un sector que ha sido golpeado. Nosotros hoy tenemos una capacidad en la industria automotriz menor a la que teníamos hace quizás 5, 6 o 7 años. ¿Y por qué es eso? En parte por las condiciones de competitividad que enfrenta el país y en parte también por la conflictividad que ha tenido esa industria. Porque y ha sido en esa empresa difícil. en particular, y es algo reiterado, me consta que estuvo muy presente en la misión que el presidente Vázquez realizó a China, hubo consultas al respecto. En particular, las inversiones chinas, muchas veces dicen que uno de los frenos que tienen para invertir en Uruguay es la alta conflictividad. ¿Es realmente un tema que aleja a los inversores la conflictividad que hay en el Uruguay? ¿Es alta, no es alta? ¿Cómo se compara con otros países de la región, por ejemplo? Hay un indicador que se llama el Doing Business, que mide de alguna forma cómo son las condiciones para hacer negocios en los distintos países. Son una serie de indicadores que se establecen a nivel internacional. Y en cuanto al mercado laboral tenemos algunas oportunidades importantes de mejora y han habido deterioros en cuanto a nuestra calificación en los últimos años. Entonces, también cuando vemos que los inversores vienen a sondear el mercado y hacen los estudios de factibilidad de recursos humanos, Advice, nuestra consultora, trabaja mucho en ese asesoramiento de empresas que vienen y empiezan a estudiar cuáles son las condiciones de la mano de obra, del capital humano, si van a tener la gente en cantidad y en calidad suficiente, si van a estar los recursos, si está la gente educada, y también preguntan acerca de la conflictividad. Y sin duda que es una de las principales preguntas y es una de las preocupaciones principales que tenemos, y por eso habitualmente estamos alentando a que hay que bajarle el perfil a la conflictividad en nuestro país. Tenemos que buscar mejorar los acuerdos y solucionar los problemas antes de llegar a situaciones muy conflictivas. Es una preocupación muy grande para los inversores, sí. Pero les pasa, por ejemplo, en algún momento del año se mencionó que había empresas que en Uruguay cerraban y se iban a instalar a Paraguay. Eso llevó críticas no solamente del PIT-CNT, sino, por ejemplo, del director de trabajo. Pero pasa de emprendimientos productivos que de repente vienen a consultar, averiguan en Uruguay y como hay una alta conflictividad sindical, se terminan radicando, por ejemplo, en Paraguay. No es el único factor, sino que hay distintos factores que son los que se miden a la hora de realizar una inversión. Las empresas establecen, por supuesto,
cuáles son las condiciones impositivas, y por eso el Uruguay ha trabajado bastante en ese sentido y esperamos que se puedan mantener condiciones favorables para la inversión extranjera directa, pero a su vez se establece si existe la cantidad y la calidad suficiente de personas, los mercados a los que se puede acceder desde donde se instala la inversión. Por eso es tan importante la inserción internacional del Uruguay, no solo en el Mercosur, que tiene sus dificultades, sino en otros mercados, como en China, por ejemplo, y como Estados Unidos, en donde hay que seguir trabajando para buscar los mejores acuerdos. Y también, por supuesto, se mide la conflictividad. Todos estos factores se puntúan y se establecen en el análisis de riesgo de las compañías para instalarse y se comparan contra otros mercados y se miran los mismos indicadores. A ver, bueno, en otros mercados donde nos están ofreciendo instalarnos, qué condiciones tenemos para la inversión, qué condiciones impositivas, digamos, qué acceso al capital humano tenemos y cómo están las relaciones laborales. A ver, entonces, si lo entiendo, como país se destaca muchas veces la política de Estado, que se respetan las reglas de juego, no hay mayores modificaciones al esquema tributario, más allá de algunos ajustes que se puedan hacer, hay un buen incentivo para la erradicación de inversiones. La política comercial se está trabajando por ampliar mercados. De todas maneras, Uruguay es un país que tiene mercados bastante diversificados. Pero como todo eso nos suma, quizás el tema de la conflictividad sindical claramente nos resta. Sobre todo le hablo comparado con la región, que eso es lo que no me termina de quedar claro. Sí, comparado con Paraguay, Argentina, Brasil, efectivamente tenemos una conflictividad sindical mayor. Con Argentina y con Brasil habría que ver. Con Paraguay seguramente tenemos condiciones algo desfavorables en ese sentido. Pero destaquemos lo importante. En el año 2016 tuvimos una conflictividad laboral menor al 2015. Esto es una buena cosa. De cualquier modo, persiste una alta conflictividad en diversos sectores. Inclusive hemos tenido conflictividad en sectores donde quizás en el pasado no era tan virulenta la conflictividad como es en el comercio minorista, que lo hemos sufrido hasta los últimos días previos a las fiestas. Por lo tanto, es un aspecto que realmente como sociedad tenemos que cuidar y tenemos que mejorar. Claro. Conversamos hace alguna semana, la semana pasada, con Bruno Gili, que también se dedica a asesorar inversores y nos decía y nos destacaba, en un escenario donde se preveía que iba a ser complicado, es como que la inversión privada siguió funcionando y ante una inversión pública que ciertamente estuvo un poco retraída en este 2016, el impulso privado se notó. ¿Ustedes del mercado laboral también lo percibieron de esa manera? Nosotros vemos que hay proyectos que siguen llegando a Uruguay y que hay inversiones que todavía siguen llegando. Habitualmente destacamos los servicios globales de exportaciones y estos servicios que se establecen generalmente en zonas francas o en otro tipo de locaciones para darle servicios desde Uruguay al mundo a distintas organizaciones que ven en Uruguay esa estabilidad y ese capital humano en distintas áreas específicas, donde hay buenos niveles de educación y en donde citamos también habitualmente el área de administración y finanzas, y el área de tecnologías de la información y demás. Hay proyectos específicos, hemos trabajado con algunas empresas que están creciendo en ese sentido y algunas que todavía están preparando sus proyectos para llegar a Uruguay. De cualquier modo, no son en el volumen que teníamos hace tiempo atrás y el crecimiento del Uruguay en general y, por supuesto, el empleo de calidad está muy condicionado por la inversión extranjera directa. Por eso es tan importante y por eso el gobierno busca permanentemente fortalecer la inversión y promover la inversión y generar los ámbitos y las condiciones adecuadas. Para que la gente pueda tomar dimensión, es verdad que si se concreta el comienzo de la etapa de construcción de la planta de UPM no va a ser ni en el 2017, uno podría arriesgar ni siquiera en el 2018. Seguramente la etapa de construcción misma empiece allá sobre el 2019. Ahora, es una mega inversión que siempre trae previamente algunas tareas. Bueno, por lo pronto se anuncia que va a haber una fuerte inversión en infraestructura y que hay que poner las vías y las carreteras y que hay que hacer una inversión. ¿Cuánto eso mueve la aguja en el mercado laboral? Sobre todo en un sector como la construcción, que ha sido uno de los que más ha sufrido en este 2016. Si empezamos por el sector de la construcción, muchísimo. Recordemos que la construcción es de los sectores que se ha visto más afectado y que realmente ha seguido decreciendo en el año 2016. Y la construcción tiene un efecto multiplicador y tiene un efecto en cascada, distributivo muy fuerte.
afecta, o sea, es realmente muy importante para la economía de los países y para el Uruguay en particular. Así que por ese lado realmente es significativo, la inversión en construcción es necesaria, en infraestructura es necesaria, y de concretarse una inversión de estas características sería fundamental para el país, porque además genera y aporta más capacidad productiva en una industria que es sustentable, que trabaja con prácticas de primera línea a nivel mundial, que tiene estándares de calidad muy altos y un cuidado por el medio ambiente y por la gente, y por lo tanto es una generación de puestos de trabajo de calidad en casi todos los rubros en los que va afectando. ¿Por qué? También conversamos hace algunos días con el intendente de Artigas, Pablo Caram, y nos decía que su departamento está en una emergencia laboral, que tiene cerca de un 20% de desempleo en el departamento de Artigas. Todo trae aparejado el tema del final de la zafra de la caña de azúcar. Bueno, hay un montón de situaciones coyunturales, es verdad, estamos quizás en el peor momento del año. Pero ¿por qué hay tanta disparidad entre algunos puntos del Uruguay que tienen una emergencia laboral y 20% de desempleo y otros que yo no sé si hablar de ocupación plena, pero donde el índice de desempleo realmente es muy bajo? De alguna forma tenemos en Uruguay localizadas distintas producciones. Por ejemplo, el litoral oeste de nuestro país es una zona de tierras excepcionales, en donde históricamente se ha dado la producción de cultivos, por ejemplo la soja, el trigo, por citar algunos, la soja en particular, que son, digamos, importantes en las exportaciones del Uruguay, que tienen precios interesantes y que conforman una parte importante de nuestra producción. Entonces, hay algunas zonas del país que han tenido o que tienen, digamos, áreas geográficas un poquito más desfavorecidas históricamente, y entonces se ha generado ahí una menor producción y una menor inversión. Al mismo tiempo tenemos otras zonas donde tienen atractivos naturales, como son las costas del Uruguay, en donde también se favorece para el turismo y para la inversión. Nos cuesta encontrar, salvo excepciones como las termas o alguna otra industria muy focalizada, muy particular, destaques importantes para ese departamento del norte del país, que históricamente sufre de un desempleo mayor al resto del Uruguay, ¿no? Habría que repensar alguna especie de... Usted como analista del mercado laboral, capaz que le estoy pidiendo demasiado. Eso se lo dejamos a los políticos. Claro, pero como persona conocedora del medio y que se contacta con inversores, ¿qué habría que repensar en algo focalizado para ese lugar? De quizás ver si se puede incentivar de alguna otra manera. Bueno, en algún momento los proyectos de inversión que estaban localizados en el interior del país y en especial al norte del Río Negro tenían condiciones excepcionales o diferenciales para su radicación. Entonces, desde ese punto de vista se ha tratado de hacer algo al respecto, pero seguramente habrá que hacer mucho más. Usted mencionaba en la primera respuesta, y allí está otro de los tópicos en los que queremos profundizar, que el año 2016 se presentaba como complejo, fue difícil, desafiante, dijo, pero es verdad que estamos finalizando con cifra de desempleo quizás por debajo de lo que se esperaba. Y nos decía, para el 2017 las perspectivas son un poco más alentadoras. ¿Quiere decir que, o se anima a hacer una proyección de cuánto puede llegar a estar el desempleo en el año 2017? No me gusta hacer proyecciones porque... es como el dólar con los economistas. Es como el dólar con los economistas, y me gusta poner ese ejemplo. Recuerdo que quizás muchos meses para atrás varios economistas pronosticaban un dólar a 35 y hoy tenemos un dólar a 28 y algo. Por lo tanto, muy difícil pronosticar. Lo que sí puedo decir es que hoy tenemos un cierre de año con una perspectiva algo mejor que la que teníamos en el año 2015. De cualquier manera, tenemos un marco de incertidumbre muy fuerte. Nuestros vecinos Brasil y Argentina están con economías desafiantes, con altos niveles de incertidumbre sobre el despegue de Argentina y sobre lo que va a suceder en Brasil. Tenemos a su vez en Estados Unidos un factor de incertidumbre importante, en donde todavía no sabemos cómo puede afectar lo que haga esa economía con un nuevo presidente, las inversiones en Uruguay y en el resto de los mercados emergentes, porque lo que haga Estados Unidos afecta en general porque es el mercado, digamos, que se considera seguro, y si ellos suben la tasa o si ellos generan condiciones para la inversión en infraestructura, seguramente vamos a tener que competir de la forma que no competíamos antes con ese mercado que es el más importante del mundo. Por lo tanto, es difícil hacer un pronóstico
quizás debemos disfrutar del último trimestre con crecimiento y con datos positivos, pero el Uruguay tiene mucho para hacer desde su estado. Nosotros creemos que el Uruguay tiene mucho para mejorar en cuestiones de productividad, tiene mucho para hacer en agilidad y velocidad. Estamos en un mundo que cambia permanentemente, con mucha incertidumbre, y la velocidad para ajustarse a esos cambios es esencial, y es algo de lo que nos ha faltado en el pasado. ¿Quedó claro, por ejemplo, con el tema de las aplicaciones? Con el tema de las aplicaciones, con el tema de los tratados de libre comercio, en especial con Estados Unidos, hoy estaríamos disfrutando de condiciones preferentes para acceder a un mercado que realmente es el mercado que tiene de los mejores niveles digamos, de ingresos y en el mundo entero. Entonces tenemos que como sociedad, pero en especial el Estado, poder ser más ágiles en la toma de decisiones y en la toma de decisiones difíciles, que es lo que nos ha costado. Si miramos hacia algunos años atrás, salvo en el tema de la energía y en 2 o 3 temas puntuales, persisten algunos problemas y algunas incertidumbres como país, vinculados a la educación, vinculados a la productividad, vinculados a la flexibilidad laboral, que es muy importante en ese sentido adaptarnos a la nueva economía. Se nos va la entrevista y hay algunos asuntos que no quiero dejar de profundizar. Usted mencionó allí el tema de la productividad y muchas veces se mencionó como una posibilidad de introducirlo como un aspecto en la negociación salarial y es como que ninguno termina de convencerse, ¿no? Ni el Ministerio de Trabajo, que quizás es el que está más decidido de todos, pero ni el sector empresarial en algunos casos, ni los trabajadores en otros, terminan de poner la situación arriba de la mesa. ¿Sería bueno empezar a hablar de la productividad en la negociación salarial? Yo creo que es importante vincular la productividad o los resultados de lo que hace una persona a su compensación. Eso en las empresas bien organizadas habitualmente está, se establecen cuáles son los objetivos, qué es lo que debe producir y se miden sus resultados. Hay una serie de indicadores claros y en base a eso se compensa o se paga a las personas. En Uruguay es difícil medir la productividad, la productividad en general es un concepto que se ha usado de diversas formas en diversas conversaciones, pero lo que sí está claro es que nuestra productividad global, no solo en Uruguay sino en América Latina toda, comparada con la productividad que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ha venido decayendo en los últimos años. No solo es baja, sino que además se ha deteriorado. Y ahí hay un componente... Hay varios componentes, algunos de los que voy a citar tienen que ver con la tecnología y la incorporación de nuevos factores, pero también hay una cuestión que es cultural. Nosotros en Uruguay tenemos que hacer un ajuste de nuestros valores, por eso también el Ministerio de Trabajo se ha preocupado en este año. La cultura del trabajo. Tenemos una oportunidad enorme de seguir trabajando en la cultura del trabajo, de valorar lo importante que es el trabajo, de ganarse el trabajo del sacrificio, que quizás con algunos años anteriores, en algunos liderazgos, eso no se transmitía tan claramente. Yo entiendo que ahora sí se está transmitiendo una señal muy clara. A ver si lo decodifico bien. Cuando el mensaje del presidente Mujica iba en un sentido, no sé si decir contrario, pero decía en el exterior que no nos gustaba trabajar y eso permeaba hacia abajo. A mí me gusta decir que hoy estamos en una situación diferente, en donde sí... Desde mi punto de vista, los mensajes en el pasado no eran lo suficientemente claros como para establecer que el trabajo es fundamental para salir adelante, la contracción al trabajo, la dedicación, el sacrificio, son esenciales. Bien, ¿se puede asegurar, como hace el PIT-CNT, que en 2017 va a haber incremento del salario real? Supongo que va a haber incremento del salario real. No sé si lo podemos asegurar. El año 2016 existió un incremento del salario real en el torno de 1,60 en ese entorno. De cualquier manera, esa es una de las preocupaciones en general. Si bien el mayor poder adquisitivo y el incremento del salario real genera mayor consumo y ha sido uno de los dinamizadores de la actividad económica, también genera mayores costos para las empresas y eso nos posiciona de manera menos competitiva para generar empleo. Entonces hay que tener un equilibrio y un balance adecuado. Es la última y es un desafío contestarla en menos de un minuto, que es lo que nos queda. Pero ¿es verdad que para las empresas, hoy por hoy, una de las tareas más difíciles es cuando tienen que reemplazar mano de obra calificada? Esto de salir al mercado, porque uno diría un desempleo en el entorno del 7%,
Si bien son tasas relativamente bajas para lo que es la historia del país, es verdad también que no es que no haya nadie sin trabajo. De hecho, han habido miles de personas que han quedado sin empleo en este año. En ese sentido, ¿es uno de los principales problemas que tienen las empresas hoy cuando se les van trabajadores calificados? Es un problema. El problema persiste porque hay lo que se llama un desajuste entre la oferta y la demanda. La economía está cambiando, las tecnologías se están incorporando nuevas formas de hacer las cosas, hay negocios que están siendo desafiados y hay disrupciones muy importantes y todos los negocios se están transformando a una velocidad muy fuerte. Entonces, no todos tienen las habilidades, ni las capacidades, ni la experiencia, porque quizás la experiencia que uno tenía de 15 años para atrás hoy es algo distinto. Por ejemplo, en el marketing. Estamos hablando de que hoy el marketing en las redes sociales es esencial. Quizás hace 10 años no existía prácticamente el marketing en las redes sociales o no existían las redes sociales. Entonces, el desajuste entre la oferta y la demanda hace que sea realmente difícil y por eso es muy importante cuidar a la gente que se tiene. Y es un escenario más complejo para aquellas personas con formación de hace muchos años que no se han actualizado. Es un escenario complejo para quienes no se han capacitado y quienes no se capacitan permanentemente. Antes se creía que los médicos eran los únicos que debían seguirse actualizando porque iban descubriendo nuevas cosas. Era habitual ver que los médicos seguían estudiando, por citar un caso. Hoy todos tenemos que seguir estudiando, todos tenemos que seguir explorando porque permanentemente se van descubriendo nuevas formas de hacer las cosas y eso se aplica a los negocios. Por lo tanto, es esencial mantener la capacitación como una inquietud propia de cada trabajador. Federico Mutoni, le agradecemos por su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucho más noticias.